Se han hecho muchos avances, pero creo que todavía nos falta entender muchas cosas, ¿no? Entonces ahí creo que la parte de vacunología tendría que hacer una pausa y tendría que entrar toda la parte de la respuesta inmune para profundizar en los estudios y conocer realmente cómo es que funciona la respuesta inmune, cómo es que funciona el virus. Y una vez que sepamos esto, entonces ya podríamos retomar otra vez la parte de la vacunología para poder ampliar y poder llegar a esa vacuna que comentamos. Bueno, buenas tardes. Damos comienzo a este nuevo capítulo de Subcast de entrevistas. En el día de hoy estamos con Jesús Hernández. Jesús, bienvenido y bueno, espero que podamos tener una charla de lo más agradable y bueno, que siempre como para comenzar con la entrevista, nos gusta un poco conocer su background, un poco cómo fue el comienzo suyo, cómo decidió empezar a estudiar veterinaria, un poco qué lo motivó a llegar a ser, o cómo fue el camino, digamos, como para llegar a ser lo que es hoy, digamos, como referente y como profesor, digamos. Yo estudié veterinaria en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que se ubica en la ciudad de Tecamachalco, en el estado de Puebla. La decisión para llegar a ser veterinario, la verdad que fue muy circunstancial, ¿no? Fue en esas etapas de adolescente donde no sabes qué rumbo va a tomar tu vida. Esas etapas en las que muchas veces el horizonte es muy borroso, no hay nada claro. Finalmente decidí estudiar veterinaria y creo que fue algo muy acertado. Terminé la carrera ahí en Tecamachalco y otra parte clave fue los maestros que tuve, ¿no? Creo que en la vida siempre hay personas que te van marcando y de alguna manera te van señalando cuál es el camino que puedes tomar, ¿no? Y en mi caso tuve esa fortuna de tener algunos maestros que además de proporcionarnos conocimiento, nos proporcionaban ideas, conceptos, retos. Y creo que eso fue fundamental para terminar mi carrera de veterinario y pues ingresar en el mundo de la investigación. Y actualmente usted como investigador, ¿cuáles son los ejes, digamos, de trabajo, digamos? Usted actualmente está ¿cuál es su posición, digamos, en la universidad? Yo trabajo en un lugar que se llama Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo. Es un centro de investigación del CONACYT que se ubica en Hermosillo, en Sonora, en el noroeste de México. Tengo trabajando aquí 22 años. Desde que terminé mi carrera o desde que estaba terminando mi carrera, igual las azares del destino me fueron llevando a los cerdos. Hice mi servicio social en la campaña de vacunación contra fiebre porcina clásica. Mi tesis de licenciatura fue trabajando con cerdos y durante la maestría y el doctorado que hice en la UNAM también estuve trabajando con cerdos. Entonces, desde que llegué aquí al CIAD hace 22 años, he tratado de continuar trabajando con cerdos. Siempre el aspecto inmunológico y de respuesta a virus. Actualmente, durante los últimos años, pues me he ido especializando cada vez más y actualmente aquí en el laboratorio trabajamos temas de células dendríticas, que son una parte fundamental de la respuesta inmune. Y también tratamos de desarrollar o estamos tratando de desarrollar algunas nuevas vacunas contra las enfermedades de los cerdos y utilizando justamente la ventaja que tienen las células dendríticas para mejorar la respuesta inmune. También estamos en el desarrollo de algunas pruebas diagnósticas. Entonces, así en resumen, yo diría que a través de los años, mi área de especialización se ha enfocado al estudio de la respuesta inmuno, especialmente las infecciones virales de los cerdos. Excelente. ¿Y en qué, particularmente, qué enfermedades víricas están enfocados o más abocados?
Cuando yo estudié mi posgrado, yo estuve estudiando la respuesta inmune frente al rubulavirus porcino, un virus que nada más se encuentra o se ha reportado en México y en unas zonas de México. Cuando yo llegué aquí a Sonora, el estado es libre de esta enfermedad. Entonces yo cambié y empecé a trabajar con PIRS. También he trabajado con influenza, también he trabajado con circovirus. Pero quizás el patógeno con el que más he trabajado, no con el que actualmente trabajo, pero con el que más he trabajado es con el PIRS. ¿Cómo está actualmente la situación en esa región con respecto a PIRS, digamos? Creo que mejor que hace algunos años. Afortunadamente ya conocemos mucho acerca de esta enfermedad. Existen muchas herramientas para su manejo, ¿no? Es un virus complicado que muta mucho, que cambia mucho. Entonces, es difícil, se generan nuevas variantes cada vez, pero aún así creo que en términos generales la situación no es mala o no es peor que hace algunos años, ¿no? De repente, la aparición o la llegada de nuevas cepas siempre genera turbulencias, pero los veterinarios de campo y los asesores han aprendido y tienen muchas herramientas para poder hacer frente. ¿Cómo ve el futuro, digamos, del desarrollo de inmunógenos? ¿Hacia dónde lo ve encaminado, digamos? Muy prometedor, porque ya en los últimos años uno de los principales mercados pues son las vacunas, ¿no? Por la importancia que tienen en el control de las diferentes enfermedades. Entonces, en términos económicos yo lo veo muy promisorio, ¿no? En términos científicos lo veo muy desafiante porque para el caso particular de PIRS, por ejemplo, pues existe una vacuna o unas vacunas a base de virus vivo modificado que son pues, las mejores que hay en el mercado, ¿no? No es que sean la mejor, pero son las mejores que hay. Existen varias o diferentes experimentales, pero desafortunadamente ninguna ha logrado superar lo que esta vacuna hace, ¿no? Entonces creo que ahí existe un desafío muy importante para poder encontrar cuáles serían los aspectos fundamentales del virus u otras herramientas que se puedan utilizar para mejorar el desempeño de estas vacunas, ¿no? En el caso particular. Entonces, pues es un desafío todavía importante. Hay mucha gente investigando sobre esto, tratando de, como decía, identificar cuáles pueden ser los mejores componentes del virus o otras formas de inmunización. Y en eso, las células dendríticas, digamos, como parte del sistema inmune, ¿en qué es lo que están ustedes investigando sobre todo, digamos? Una característica del PIRS es que tiene la capacidad de modular la respuesta inmune del cerdo. O sea, hay diferentes estudios que han demostrado que el virus puede manipular la respuesta y entonces el cerdo no responde adecuadamente, aunado a la variabilidad per se que presenta el virus, ¿no? Entonces, nosotros hace muchos años empezamos a investigar cuáles podrían ser una de estas causas de inmunomodulación o que el virus modifica en el cerdo y reportamos que una posible causa de esta inmunomodulación del virus es la infección de las células dendríticas. Nosotros hemos publicado algunos artículos que demuestran que el virus es capaz de infectar a las células dendríticas derivadas de monocitos, ¿no? Posteriormente hicimos estudios para tratar de identificar o caracterizar mejor la respuesta de las células dendríticas, porque hubo importantes avances y se poder llegar a la caracterización de una población más fina, más importante de células dendríticas que se llaman células dendríticas convencionales, ¿no? Entonces ahí nosotros lo que demostramos es que el virus no es capaz de infectar a estas células dendríticas convencionales, que serían las más importantes. Logra infectar a las células dendríticas derivadas de monocitos, pero no a las convencionales. Y una de las razones por las que creemos que no los infecta es porque carecen de CD163.
y ya se ha reportado que el CD63 es un receptor clave para la infección. De hecho, hay cerdos negativos a CD163 que no se infectan, ¿no? Entonces, creemos que las dendríticas juegan un papel fundamental en el inicio de la respuesta. Entonces, el hecho de que el TIRS infecte a las derivadas de monocitos que se generan durante una respuesta inflamatoria o en las primeras etapas de la infección y que no logre infectar o que las células dendríticas convencionales no puedan accesar al virus, estos fenómenos, estas combinaciones de eventos, creemos que son una de las causas por la que no existe una respuesta adecuada frente al virus en las primeras etapas de la infección, que es lo que de alguna manera pone en riesgo al cerdo o limita la respuesta efectiva del cerdo. Nosotros lo que hemos intentado hacer es tratar de desarrollar vacunas que vayan dirigidas específicamente a las células dendríticas para que ellas puedan hacer su respuesta o puedan actuar de una mejor manera. Estas células dendríticas, ¿dónde estarían localizadas particularmente las susceptibles sobre todo? Las células dendríticas se encuentran distribuidas en todo el organismo, ¿no? En la piel, en las mucosas. O sea, toda la piel está, toda la epidermis, la dermis está recubierta de células dendríticas. Toda la membrana basal de las mucosas está recubierta de dendríticas. Estas células son importantes porque son las que se encargan de reconocer a todos los agentes infecciosos que ingresan. Ellas los identifican, distinguen cuándo es alguien más o menos agresivo e inician una respuesta frente a los agentes patógenos. Entonces, pues se encuentran distribuidos en todos lados. ¿En pulmón, por ejemplo, estarían también? Sí, en pulmón, en intestino, en sistema reproductivo, en todos lados están. Todos los sitios de potencial ingreso de patógenos, ahí hay células de. Y en relación al desarrollo de nuevos inmunógenos, de nuevas vacunas, usted nombraba a la piel, digamos, como parte, un lugar en donde hay particularmente gran cantidad de estas células dendríticas. En lo que es estas nuevas tecnologías de desarrollo de vacunas intradérmicas, ¿cómo han estado viendo algo? ¿Qué opinión tiene en cuanto a ventajas y desventajas de estas tecnologías? Nosotros, aquí en el laboratorio, una de las propuestas que tenemos justamente es a tratar de desarrollar vacunas de aplicación dérmica, ¿no? Porque lo que creemos es que como ahí se encuentra una gran cantidad de células dendríticas, si logramos que el antígeno llegue en condiciones adecuadas, en concentraciones adecuadas a las células dendríticas que se encuentran ahí en la piel, estas van a poder estimular correctamente el sistema inmune. Al menos eso es lo que la teoría dice, ¿no? Es lo que diferentes estudios en otros modelos han demostrado, que cuando se estimulan correctamente las dendríticas de la piel o del sistema respiratorio, por ejemplo, estas logran estimular correctamente la respuesta inmune. Entonces, hay algunos experimentos o unos reportes por ahí de vacunas experimentales. Nosotros en particular lo que hacemos es unas quimeras donde utilizamos anticuerpos que van dirigidos a ciertos receptores específicos de las células dendríticas, y estos anticuerpos que van dirigidos a las células dendríticas los utilizamos como un tipo caballo de Troya. A estos anticuerpos les agregamos algunos antígenos, algunas partes del virus, y de esa manera favorecemos que los antígenos lleguen directamente a las células dendríticas, facilitamos este ingreso. Los datos preliminares que tenemos o los diferentes reportes que tenemos sugieren que parece ser una buena vía para estimular el sistema inmune, ¿no? Entonces, pues la investigación en particular de nosotros va enfocado en esa línea, tratar de optimizar este sistema para encontrar cuáles serían aquellos patógenos o aquellos partes del patógeno claves para poder llevarlos a las células dendríticas y que éstas puedan estimular una respuesta inmune correcta. Excelente. Y en lo que es particularmente las aplicaciones a nivel dérmico, digamos, ¿tendrían qué ventajas, digamos, respecto de las formas habituales, digamos, de aplicación? En cuanto a la aplicación, probablemente no tengan grandes ventajas contra las convencionales, porque si bien en las formas convencionales con una jeringa común y corriente se puede aplicar en la vía intramuscular. Entonces, para la vía intradérmica sí se tendrían que utilizar, como en algunos casos se han utilizado, aditamentos particulares o especiales que únicamente permitan la aplicación, en este caso de la vacuna, a nivel dérmico,
y no llegue hasta el músculo, ¿no? Entonces, esa sería digamos, una particularidad de esta propuesta, pero la ventaja que tiene esta particularidad o esta posible limitante es que esperaríamos que con menor concentración de antígenos estimulara de una manera más correcta el sistema. Uh-huh. Y por ahí utilizar aplicadores libres de aguja, digamos, tal vez una vía por aire comprimido, digamos, o alguna cuestión. Claro, una cosa de estas, ¿no? Una cosa de estas que para fines prácticos esto también ayudaría mucho, ¿no? Para evitar la posible transmisión de algún patógeno si se utiliza la misma aguja entre diferentes animales. Claro. Y en esos PIRS es importante. Claro, es una de las limitantes, ¿no? que se tiene, y una de las recomendaciones pues es evitar esa práctica, ¿no? Uh-huh. O sea, compartir agujas entre diferentes animales. Cambiando un poco del ángulo de enfermedades, pero para por ahí charlar de otros aspectos que por ahí están preocupando actualmente. ¿Cuál es la dificultad que ve usted para el desarrollo de vacunas contra la peste porcina africana? ¿Cuál ha sido la limitante, digamos, por la que han pasado tantos años, digamos, y la ciencia, digamos, aplicada no ha logrado de alguna manera el desarrollo de inmunógenos adecuados, digamos? Creo que para poder entender la complicación puedo utilizar como referencia el coronavirus pandémico, ¿no? Puedo utilizarlo como referencia para poder entender lo complicado que ha sido. En el caso de este virus del SARS, fue fácil desarrollar una vacuna, porque es un virus relativamente sencillo, fácil, simple, ¿sí? Tiene en su superficie la proteína más importante, que es la spike, la S, y es también el más inmunógeno. Es algo parecido a lo que pasa con circovirus, por ejemplo, con la K, ¿no? Entonces, al ser virus sencillos o no tan complejos, esas proteínas que se encuentran en la superficie son el principal blanco del sistema inmune. Entonces, es relativamente sencillo tomar esas proteínas y utilizarlas como inmunógenos para el desarrollo de vacunas. Es por eso que las vacunas contra el SARS han funcionado tan bien, y en general las vacunas contra el circovirus funcionan también. El problema, por ejemplo, para el virus de la fiebre porcina africana es que es un virus muy complejo, que tiene muchos componentes, ¿no? Entonces tiene tantos componentes que no ha sido posible identificar cuál de todos ellos es o son los más importantes para estimular una respuesta inmune adecuada, ¿no? Esa es la principal razón por la cual no ha sido fácil encontrar. También la generación de diferentes variantes, que no es tan complicado como en el caso del PIRS, pero también ocurre, también es otra limitante. Pero básicamente es la complejidad del virus, ¿no? Porque recordemos, voy a comentar algo más, porque recordemos que en el caso de las vacunas, cuando utilizamos vacunas que no son de virus vivo, virus muerto, donde tenemos todo este agente infeccioso, cuando hablamos de vacunas de virus de proteínas o virus de vectores virales, solo utilizamos una parte del virus. Y en ese caso necesitamos conocer cuál es la parte del virus más inmunogénica, la que va a inducir la mejor respuesta, cosa que no podemos saber en el otro. Se han hecho diferentes estudios con diferentes proteínas, pero no se ha logrado identificar realmente cuál es la mejor. Y a futuro, ¿cómo ve el futuro de las bases, digamos, para el desarrollo de vacunas? Creo que en esto el ejemplo que trajo de la reciente pandemia de coronavirus nos puso frente a nuevas tecnologías de desarrollo de vacunas, digamos. Claro. ¿Cómo lo ve eso aplicado también al cerdo, digamos? Yo creo que esa herramienta que se utilizó para el desarrollo de vacunas contra el SARS, que fue la base de RNA mensajero, va a ser una herramienta que en los próximos años vamos a ver en la industria porcina. Ahorita existe una vacuna ya en fase 4 para el virus de la influenza, para humanos, ¿no? Entonces, seguramente habrá estudios ya con esa tecnología para algunas enfermedades en los cerdos. Yo creo
que la mejor manera de utilizar o de llevar a la práctica esta nueva tecnología, esta nueva herramienta, es utilizando o es dirigirla a patógenos que son relativamente sencillos, como el circovirus, por ejemplo, ¿no? Donde las vacunas para circovirus utilizan prácticamente todas la CAP, ¿no? O algunas un PCV1 modificado que tiene que expresar la CAP2, ¿no? Entonces, pero básicamente ahí la respuesta está enfocada a la CAP. Entonces, si se logra, por ejemplo, una vacuna de RNA mensajero que contenga la CAP del PCV2, pues entonces eso podría ser algo relativamente sencillo, ¿no? De llevar a cabo y probablemente genere buenos resultados. Y esta misma tecnología se podría aplicar en el caso de la influenza. Si en el caso, por ejemplo, de los humanos ya tenemos una vacuna que va muy avanzada, con muy buenos resultados, probablemente una tecnología se aplique a los cerdos y pueda generar importantes resultados. Tendría mis dudas de esta tecnología para el virus que mencionábamos hace un momento, para el virus de la feria porcina africana, por ejemplo, porque ahí caemos al punto donde lo complicado es encontrar qué parte del virus vamos a utilizar, ¿no? Entonces ahí sí es un poco más complejo. Ahí a lo mejor, y de hecho es una de las vacunas que aprobaron recientemente, es una que utiliza un virus modificado, ¿no? Que es donde tienes todos los componentes y ahí, pues hay mayor esperanza de respuesta, ¿no? Entonces yo diría que para el caso particular de los virus, podemos, o las farmacéuticas seguramente van a explorar esa posibilidad de la RNA mensajero porque es mucho más barata, mucho más fácil de aplicar, tiene sus limitantes por esto de las manejo, pero se produce mucho más fácil que las otras, ¿sí? Probablemente sea más barata ya a nivel de comercialización. Entonces creo que es una buena herramienta. Y para el caso de agentes más complejos, como este que decíamos, pues creo que al momento lo más factible serían los virus modificados. Y en estas tecnologías hasta capaz que estaría la posibilidad de hacer una vacuna polivalente, por ejemplo. O sea, secuencias de ARN, tal vez estoy volando, ¿no? Pero distintas secuencias de ARN puestas en la misma vacuna que inmunicen para distintos antígenos. O sea, secuencias de proteínas de distintos agentes, digamos. Eso es factible, ¿no? De hecho, para el mismo SARS pues existe una vacuna bivalente, ¿no? Que tiene que expresa dos proteínas. Entonces, sí es factible eso, ¿no? No sé hasta cuántas proteínas podamos cargar ahí en esa vacuna a base de RNA. Desde el punto de vista de diseño, creo que no tendría muchos límites. Habría que nada más ver cuál va a ser el efecto que esto puede tener en el animal, ¿no? O en las personas, pero definitivamente es algo factible, ¿no? Es algo factible eso. Hasta dónde podemos estimular al sistema inmune todo en el mismo momento, digamos, ¿no? Claro. Pero sí es factible, ¿no? Es probable que en los próximos años podamos ver que las vemos ahora, ¿no? Hay vacunas que combinan diferentes 2 o 3 patógenos en una sola vacuna, ¿no? Mycoplasma, PIR, circovirus, una cosa así, pues existen ya. Entonces, no es complicado pensar que también lo mismo se podría hacer para este tipo de vacunas, ¿no? Estas nuevas tecnologías. ¿Y las desventajas de estas tecnologías cuáles serían, digamos? Creo que la principal desventaja de estas nuevas tecnologías es su manejo, ¿no? Es su manejo, que requieren pues altas temperaturas de congelación o bajas temperaturas de congelación, mejor dicho, que son lábiles, ¿no? Exactamente. Esa creo que sería su principal desventaja. Hasta hace algunos años, otra desventaja era, ya no es tanto, que el RNA per se puede llegar a ser, puede detectarse como extraño en el organismo. Nuestro sistema inmune cuenta con un sistema de detección de cosas extrañas. Y los RNAs, de manera natural, estos pues son extraños para nosotros. Estos RNAs virales que aplicamos, los RNAs de los virus, ¿sí? Son extraños. Entonces el sistema inmune cuenta con un sistema para detectar estos RNAs virales. Entonces, hace unos años una limitante de esa tecnología era que estos RNAs cuando se aplicaban causaban mucha respuesta, ¿sí? Eran muy reactogénicos porque estimulaban una respuesta muy potente. Y en gran medida era
por esta respuesta del sistema inmune innato de los receptores que reconocen a las cosas extrañas que están dentro de la célula y que causó una respuesta muy exagerada. Actualmente ya se han hecho muchas modificaciones a este RNA, llevando a que los RNA son menos reactogénicos. Por lo tanto, ya no causa tanto respuesta y sí se puede generar una gran cantidad de proteína y por lo tanto son pues, muy homogénicas, ¿no? Entonces creo que ya esa limitante que existía algunos años ya no existe ahora o ya no es tan limitante. Queda la limitante del manejo. Sí, por ejemplo, cuando se utilizaban estas vacunas de RNA en algunas zonas alejadas de zonas altamente industrializadas, pues era complicado, ¿no? Porque no se tienen condiciones de almacenamiento de bajas temperaturas. Probablemente eso en algunas granjas también puede ser una limitante. Pero también ya existen muchas granjas altamente tecnificadas que pueden tener acceso a ese tipo de ultracongeladores que podrían almacenar ese tipo de vacunas. Entonces, creo que eso no podría no ser una limitante tan importante, ¿no? El día que lleguen estas vacunas. Y para el caso de agentes víricos que tienen alta variabilidad, digamos, tal vez este tipo de tecnologías se me ocurre que pueden ser más dinámicas, digamos, pueden darnos la posibilidad de rápidamente ir adaptándonos a cómo va cambiando la gente también, ¿no? Exactamente. Es una ventaja que tienen esas nuevas tecnologías, a diferencia de las otras. Por ejemplo, las vacunas a base de virus vivo modificado, pues no es tan fácil cambiarlas, ¿no? O sea, es muy costoso volver a generar un lote y generar muchas vacunas de un virus que se tiene que estar replicando. Las que son a base de proteínas subunitarias también. O sea, no es fácil. A diferencia de esa tecnología, es relativamente sencillo y no tan costoso comparado con las otras tecnologías para cambiarlas, ¿no? O sea, se cambia la secuencia, se hacen modificaciones y se actualiza. Entonces, suena sencillo, la práctica es que hay algo más de fondo, pero es más fácil hacer estos ajustes que con las tecnologías actuales. Entonces, para gente como influenza quizás, que podría ser de alta aplicación, un poco lo que usted decía. Y para el caso de PIRS. Para el caso de influenza sí sería relativamente fácil. Para el caso de PIRS sería más complicado, porque recordemos que el PIRS es mucho más variable que el virus de influenza, ¿no? Para el PIRS creo que todavía hace falta más estudios, ¿no? Más estudios para poder demostrar qué combinación de proteínas, porque creo que hay muchas evidencias que demuestran que una sola proteína no es suficiente, ¿no? Entonces necesitamos saber qué combinación de proteínas son las importantes para poder inducir una buena respuesta. Probablemente una vez que sepamos qué combinación de proteínas y qué secuencia tendrían estas proteínas, sí podríamos poder tener acceso a esas tecnologías y a lo mejor ya después nada más sería cuestión de ir haciendo algunas adaptaciones para que esta vacuna tuviera un mayor espectro, sí, frente a todas las variantes o las nuevas variantes que se están generando. O sea que vamos a tener que esperar un poco más, digamos, a tener ese inmunógeno único que nos pueda proteger para las distintas variantes. Para el caso de PIRS creo que sí. Para el caso de PIRS creo que todavía tenemos que esperar porque se han hecho muchos avances, pero creo que todavía nos falta entender muchas cosas. Entonces ahí creo que la parte de vacunología tendría que hacer una pausa y tendría que entrar toda la parte de la respuesta inmune para profundizar en los estudios y conocer realmente cómo es que funciona la respuesta inmune, cómo es que funciona el virus. Y una vez que sepamos esto, entonces ya podríamos retomar otra vez la parte de la vacunología para poder ampliar y poder llegar a esa vacuna que comentamos. Y llegado el caso, si yo no puedo desarrollar vacunas y puedo por ahí generar poblaciones de animales más resistentes, un poco algo que usted nombró hoy, ¿cómo ve eso, digamos? Pues eso ya es una realidad, ¿no? Es una realidad. Hace no recuerdo cuántos años atrás, 4 o 5 años quizás, no recuerdo exactamente, se logró desarrollar cerdos que son negativos o que no expresan el CD163, ¿no? Y tengo entendido que ya esta tecnología está en manos de una casa comercial que vende genética. Entonces, por ejemplo, en el caso particular de México, aquí entramos al terreno de las restricciones, ¿no? Por el uso de animales genéticamente modificados, ¿no? Pero en países
donde no existan ese tipo de restricciones, creo que estos animales pueden ser o son ya una realidad y habría que ver cuál es el comportamiento que tienen ya en el campo, ¿no? Pero al menos experimentalmente estos animales han demostrado que no se infectan, no se infectan. Entonces eso ya pues es algo muy importante. ¿Y mayor resistencia a enfermedades víricas globalmente? Eso también de algo se habló, digamos, o se habla, digamos, respecto de la genética. Sí, también ahí hay muchos estudios al respecto. Se ha hablado inclusive desde algunas razas que son más o menos resistentes. Y también hay estudios que han tratado de identificar cuáles pueden ser los marcadores genéticos que están asociados con la resistencia, ¿no? Entonces, igual ahí no se ha llegado todavía nada claro, pero sí hay muchos estudios que han demostrado o han hecho análisis para correlacionar la expresión de ciertos genes con la capacidad de mejor respuesta inmune o menor capacidad de replicar el virus. Y la idea es tratar de identificarse o demostrar que realmente estos animales que no replican tanto el virus o que tienen una mejor respuesta expresan ciertos marcadores genéticos para posteriormente estos marcadores genéticos o empezar a seleccionar cerdos que expresen esos marcadores genéticos, ¿no? Eso todavía creo que más, es un camino todavía más largo por recorrer, ¿no? Hablando de resistencia, creo que lo que tenemos ahorita son los cerdos estos que decía, los CD163 negativos. Y en cuanto a cerdos resistentes seleccionados por la expresión de ciertos marcadores, eso todavía requiere más tiempo. Y yendo un poco a lo que es la industria a nivel México y particularmente en la región donde usted está, que es una región muy importante como exportadora, ¿no? ¿Cuáles son los puntos de interés, digamos, en los que está la industria y la relación, digamos, de ustedes con la industria? Yo creo que aquí lo más importante para la industria es mantener el estatus sanitario que goza esa región, ¿no? Porque junto con otras regiones como el sureste, la península particularmente, son regiones libres de muchas enfermedades. Y entonces esto ha permitido que la mayor producción de cerdo que se tiene aquí sea de exportación. Entonces creo que aquí el principal interés de todos es mantener el estatus sanitario, evitar que los nuevos agentes patógenos causen problemas para pues mantener los niveles de producción que se tienen y llevar a cabo la exportación a diferentes partes del mundo. Creo que es la parte clave aquí. Bueno, y en cuanto al futuro de la producción porcina, digamos, relacionado a lo que es la parte de inmunidad, digamos, y vacunas, como si usted tuviera que destacar algún área, digamos, ¿cómo lo ve, digamos? ¿Cómo ve las futuras áreas de desarrollo, digamos, en este sentido? Yo creo que en el futuro una cosa que tenemos que hacer es continuar con el estudio de la respuesta inmune frente a la respuesta inmune frente a los virus más importantes, circovirus, influenza, PIRS. Si bien se han hecho muchos análisis, muchos estudios, muchos reportes, todavía necesitamos conocer más sobre cuáles son las características clave de la respuesta inmune. En el caso de circovirus, por ejemplo, es necesario demostrar que, por ejemplo, las vacunas que existen actualmente son capaces de protegernos contra las nuevas genotipos que han aparecido, ¿no? del circovirus. Eso es importante demostrarlo porque esta enfermedad todavía sigue causando problemas en algunos lugares, ¿no? Entonces hay que demostrar si realmente esa vacuna es importante o puede protegernos contra los diferentes genotipos que se puedan estar presentando. En el caso de PIRS, pues creo que ahí lo que necesitamos es tener la combinación clave de buenas prácticas de manejo, ¿no? Para evitar pues, la no entrada de variantes, de cepas de PIRS y pues continuar con programas de vacunación. Que ahí la verdad que tenemos un amplio rango de vacunas, entonces no creo que haya grandes diferencias entre ellas. Aquí la clave puede ser el programa de vacunación que se implementa. Y pues para influenza quizás sea más complicado todavía, porque ahí sí las cosas son más difíciles, ¿no? En cuanto a vacunación. También tenemos el caso de PET, por ejemplo, ¿no? Donde pues no existen unas vacunas que realmente nos puedan proteger, ¿no?
porque ahí también entran en juego pues muchos otros factores como la edad de los animales, la susceptibilidad, donde la inmunidad de las marranas que puedan transferir a los lechones es clave. Entonces, la verdad que es un campo todavía que requiere mucho estudio para poder identificar cuáles son los mejores factores, los principales elementos de la respuesta inmune que se necesitan estimular. Por otro lado, tenemos las vacunas, ¿no? Que si bien en la industria porcina, en la industria veterinaria en general, hay muchos desarrollos, en general todavía hay muchas aplicaciones, muchas nuevas tecnologías de las vacunas a nivel global que no se han llevado a la veterinaria, que seguramente en los próximos años las veremos, y esto espero que dé buenos resultados para tener mejor producción de animales sanos. Bueno, y para ir cerrando, doctor, que un poco siempre nos gusta preguntar si tiene algún libro que usted me recomendaría para la lectura, digamos. ¿Cuál es su libro favorito? Yo desde siempre, desde que me empecé a meter en el campo de la inmunología, como te decía al inicio, durante mi tesis de licenciatura yo tuve la fortuna de trabajar en la evaluación de una vacuna contra Actinobacillus pleuropneumoniae. Entonces, y luego todo mi doctorado también fue en este sentido. Entonces, la verdad que yo estoy pues encantado con todo lo que es la respuesta inmune. Entonces, si a alguien le interesa conocer más de la respuesta inmune, un buen inicio es un libro de inmunología veterinaria que todos conocemos, que es el TISA. La verdad que este libro ha evolucionado mucho. ¿Sí? En los años anteriores o en las ediciones anteriores, era un libro, considero que tenía información muy básica, muy elemental, más que básica, muy elemental. Pero en los últimos años, las últimas ediciones han mejorado mucho y ya la información que maneja puede estar al nivel de otros libros de inmunología de general, por así decirlo. Entonces, yo creo que si a alguien le interesa conocer más de este tema, yo recomendaría, para empezar, ese de inmunología del TISA. A lo mejor no las últimas ediciones, porque pueden resultar un poco complicadas para alguien que no esté tan familiarizado. Las ediciones anteriores son más fáciles de entender y luego entrar a las nuevas ediciones. Y después, si nos sigue interesando todavía este tema, pues en lo particular a mí me gusta el de inmunología celular de Bull Abad, ¿no? El Abbas es uno de mis libros favoritos. Bueno, le agradezco mucho por su tiempo, Jesús. La verdad que ha sido muy provechosa la charla. Y bueno, dejarle un saludo y realmente nos deja para pensar, digamos, el futuro de las vacunas y este mundo a veces que es apasionante, digamos, de las respuestas inmunes a nivel celular y cuánto conocemos, pero cuánto también nos resta por entender del sistema inmune, ¿no? Sí, muchas gracias por la invitación. La verdad que fue muy interesante esa charla. Y sí, creo que cuando los veterinarios entendemos cómo funciona el sistema inmune, la importancia que tiene el sistema inmune, y entendemos cómo podemos manipular el sistema inmune, esto es una buena herramienta que podemos llevar a la práctica para el beneficio de nuestra profesión. Entonces, pues yo invito a todos que se acerquen a conocer más de la respuesta inmune para que puedan manipular el sistema inmune y tengan mejores resultados. Bueno, muchas gracias.